Un cordial saludo para todos el día de hoy, a quienes nos acompañan y quienes verán este webinar con posterioridad en nuestro canal de YouTube. El día de hoy tengo la oportunidad de presentarles a un gran profesional que hace parte de la familia Arroyave de Asociados Consultores como uno de los líderes en los temas de gestión financiera. Estoy hablando del profesional Juan Camilo Guzmán, quien de formación es administrador financiero del CEIPA y tiene estudios de liderazgo financiero de la Universidad de Harvard. También está avalado como trader profesional por la Bolsa de Valores de Colombia y es CEO de una compañía dedicada a la banca de inversión que tiene por nombre Capitaleo. El día de hoy Juan Camilo nos va a acompañar y lo va a seguir haciendo con otras temáticas de relevancia económica y financiera. Y el día de hoy abordaremos una temática que hemos definido las perspectivas económicas de Colombia en como consecuencia pues o el alza, la subida de las tasas de interés. Entonces, aquí estaremos acompañando a Juan Camilo en este webinar que esperamos que sea de valor para ustedes. Juan Camilo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento por el canal de Arroyave Asociados. Un cordial saludo para todos y bueno, vamos a hablar un tema muy interesante en el día de hoy y es sobre las perspectivas económicas de Colombia con estas nuevas tasas de interés de la subida que ha pasado unos meses anteriores y bueno, con todos los temas económicos, reforma tributaria, temas de inflación y realmente qué está pasando en los mercados económicos financieros de nuestro país. Primero que todo, vamos a hablar un poco sobre la situación económica en Colombia. Es que hay que entender que obviamente en el año 2020, lo que fue en pandemia, fue una, digamos, una golpiza económica para todo el mundo internacional y hay que también tener en claro de que Colombia, más del 80% a nivel económico depende mucho de Estados Unidos. Y Estados Unidos en este momento, después de pandemia, también está viviendo una situación de precios inflacionistas muy altos en el mercado, llegando casi a un 10% de inflación. Prácticamente eso es algo muy crítico. Nunca se ha visto eso en la década de los 80, cuando se pasó la crisis financiera acá en Estados Unidos en esos años, y en el 2008, nunca se ha visto históricamente esos precios tan altos que ha pasado en el mercado. Y a través de la subida de las tasas de interés del Banco de la Reserva Federal, que hace unos 2 o 3 meses subieron casi un 10%, eso afectó, digamos, de los precios de los barriles de petróleo también, y también afectó las economías emergentes. Tenemos que tener claro que lo que es la economía en Colombia y la economía de los países a nivel Latinoamérica son economías de emergentes, países que son de vía de desarrollo, que buscan es sobreponderar la inflación a la tasa de interés de la economía de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa cuando la tasa de interés sube en un país? Digamos que se convierte una frenación, pues digamos que se frena la economía, se vuelve una aceleración económica para los empresarios, para los inversionistas locales, tanto inversionistas extranjeros, y de ese modo, digamos que se convierte una crisis financiera a través del déficit fiscal de las empresas. Sin embargo, las empresas obviamente tenían digamos, unos costos operativos ya planeados después de pandemia, pero con esas subidas de tasas frena, digamos que también la economía, el tema de créditos. Es decir, si la tasa está en un rango que hace un mes, 2 meses y medio, el Banco de la República en Colombia tomó la decisión de subir la tasa de interés del 6 al 7,5%, llegando casi un 9% de inflación, ¿cierto? La tasa, perdón, de inflación, estamos en un rango entre un 9,23%. Quiere decir que va a frenar la economía para las empresas, porque entonces los costos operativos a nivel de deuda se convierten más costosos para las empresas. Las empresas en este momento que tienen deuda, sí, bancaria y con las entidades financieras en Colombia, la recomendación es, digamos, mitigar ese riesgo y hacer una posible reestructuración de deuda a nivel organizacional para que las empresas no se vean afectadas con esa subida de tasa de interés.
y otros temas en particular que las tasas de interés del Banco de la República aumentó en Colombia. Primero, la incertidumbre que vivimos hace unos meses atrás de las elecciones presidenciales, en la primera vuelta presidencial del presidente actualmente, que fue electo Gustavo Petro. Digamos que con esa elección el mercado se puso un poco temeroso de esa manera, y por eso el Banco de la República, a través de esas decisiones de incertidumbre política monetaria, tomó la decisión de subir las tasas de interés. La pregunta es, ¿por qué un banco central toma la decisión de subir las tasas, digamos, un país? Porque hay que entender que después de pandemia se vivió una, digamos, una golpiza económica a nivel internacional, y eso frenó la economía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el banco? El banco en este momento tiene que subir la tasa para controlar la inflación, porque sí o sí, si la inflación sube y la tasa de interés aumenta su valor en el mercado, quiere decir que entramos en un momento de crisis financiera que se llama déficit fiscal. Entonces, si ese déficit fiscal, eh, 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 digamos que no recupera el costo o el grado de inversión del país a nivel crediticio, lo que tiene en Colombia en este momento, posiblemente Colombia puede entrar en crisis financiera peor, la de 1990, ¿sí? Porque, por ejemplo, si las tasas bajan un poco en el mercado, es decir, si las tasas lo pueden controlar un poco a llegar a un 4, 5, un 6%, digamos que se puede ver una economía, una economía emergente más acelerativa. Es decir, las empresas pueden pedir más crédito a través de las entidades financieras y va a haber más grado de inversión. Eso es otro tema que hay que tener en cuenta. Cuando hay que entender que el grado de inversión a través de las agencias crediticias, cuando se trata de grado de inversión, el grado de inversión es lo que mide a mí, digamos, el apalancamiento financiero que tiene la economía de los países en este momento, la economía emergente, que es Colombia. Si el grado de inversión, tenemos un grado de crediticio de triple B negativo, lo que estuvo en el año 2020, eso puede generar un grado de inversión negativo en Colombia y una deceleración económica. Es decir, hay más deuda pública que los activos financieros que emiten los bonos corporativos en este caso, o los bonos de deuda pública en Colombia para este año 2022. Hay que entender una cosa. La economía en este momento en Estados Unidos también se ha visto afectada, porque a partir de las tasas de interés que también subió este año, porque en pandemia el Banco de la Reserva Federal tomó las decisiones de bajar la tasa del 3,7% que estaba antes de pandemia, lo bajaron al 0,75%. En este momento, perdón, en julio de este año 2022, el Banco de la Reserva Federal subió del 0,75 al 1,75% la tasa de interés. Eso hace afectar más la inflación y estamos viendo precios inflacionarios a nivel internacional. Digamos que no, en Colombia, en este caso, no tiene nada que ver mucho con las elecciones presidenciales que pasó unos meses anteriores. Esto pasa por dos razones. Primero, la guerra entre Rusia y Ucrania, eso, digamos, frenó mucho los precios de petróleo, ¿sí? Y los precios de gasolina. ¿Qué otra cosa? China, los aranceles, el tema de impuestos de aranceles, eso también afectó un poco la economía, porque China en este momento quiere sobreponderarse a la economía internacional de Estados Unidos y quiere comprar la deuda externa más superior del 80% en este momento de Estados Unidos. Eso genera un poco de incertidumbre, y por eso las inversiones en este momento en los mercados bursátiles se han visto afectados unos meses anteriores, desde mayo de este año hasta el año actual. Todavía estamos viendo afectaciones negativas en los mercados financieros. Es decir, si la tasa de interés sube, o yo como inversionista de una empresa, si yo invierto en el mercado de valores por medio del mercado accionario, soy accionista de la empresa, me va a ver afectado. ¿Por qué? A través de los pagos de dividendos. Porque esos pagos de dividendos, aparte del impuesto de la nueva reforma tributaria, que es el 10% en este momento, tengo que pagar más impuestos, y a través tengo que pagar más tasa efectiva anual de los dividendos que me genera la empresa en este momento. Porque cuando las tasas de interés suben en un país, también puede afectar la aceleración económica a través del mercado accionario, ¿sí?
Y entonces hemos visto que la inflación ha afectado la economía colombiana, teniendo en cuenta que la inflación está en 9,93%, los precios de los bienes y productos y servicios han subido el valor. Las personas que tienen bajos recursos en estos momentos se están viendo afectadas porque no tiene, digamos, ese capital financiero para soponderar los costos, obligaciones financieras en sus familias, en su hogar. Entonces estamos viendo, obviamente, en este momento una crisis económica que todavía no se ha parado ni tampoco se va a parar, porque en este momento la economía a nivel internacional puede que llegue a recuperar máximos en el 2024. En 2 o 3 años la economía puede llegarse a recuperar pronto, en 2 años o 3 años, para volver los precios normales de tener una tasa de interés del 3,5 o 4% y que la inflación esté en un rango del 4% que más o menos puede llegar a finalizar este año 2022 en Colombia. ¿Y por qué, digamos, una de las razones por qué las tasas de interés o por qué el Banco de la República toma la decisión de subir las tasas? Para, digamos, para mitigar ese crecimiento de la demanda a nivel crediticio. En Colombia, más del 50% del patrimonio familiar de los hogares de la familia y más del 85% de las empresas, que son pequeñas y medianas empresas, son deuda bancaria. Quiere decir que en Colombia es un país que vive más del nivel crediticio que el grado de inversión. Muy poca cultura financiera tenemos en Colombia para el tema de invertir y tenemos más cultura a nivel crediticio. Pero según un estudio a través de la República y otras fuentes de Bloomberg, más del 15% en Colombia las personas y tanto las empresas tienen un desconocimiento de los mercados financieros, del mercado económico a través del nivel de créditos. La mayoría de las empresas se endeudan más sobre los activos que tienen actualmente a nivel organizacional y las personas naturales a nivel de hogar, familia, se endeudan más sobreponderación de los activos financieros que tienen sus ingresos operacionales a nivel personal. Quiere decir que en Colombia nos gusta mucho la vía de créditos, pero tenemos mucho desconocimiento. Y hay que entender que cuando la tasa de interés sube, no podemos pedir créditos en este momento. Incluso yo les recomiendo a las personas que tienen crédito, las empresas que tienen créditos en este momento, les recomiendo, digamos, hacer una compra de cartera con los bancos o hacer una reestructuración y negociar las tasas de interés con los bancos. Porque obviamente si entendemos que la tasa de interés de un país sube, va a seguir frenando la economía y las cuotas del crédito van a seguir más costosos y eso puede generar una tasa de desempleo más alta de lo que estamos en este momento en Colombia, que supera del 40%. Porque entonces así las empresas tienen que tomar decisiones emergentes y, digamos, despedir empleados en este momento para reducir costos operativos en su día a día. Digamos que todos esos temas que tienen que ver con las tasas, una recomendación también que les doy es que las empresas tienen que llevar un control, un seguimiento financiero a través de una planeación financiera organizacional. Es como lo mismo cuando va a crear una planeación estratégica para la empresa. Entonces, es también crear esa planeación financiera de las empresas y entender en qué momento puedo pedir esos créditos bancarios. Ahora, vamos a hablar un poco sobre el tema de las inversiones, cómo puede afectar en este momento con la subida de las tasas. Es decir, ¿qué inversión en este momento ha venido afectando con la subida de las tasas? El petróleo. Si el petróleo en este momento sigue bajando el valor a través, digamos, de la incertidumbre de la economía internacional entre Rusia y Ucrania, eh, 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 puede afectar, digamos, más del 80% del mercado accionario de Ecopetrol, y el Ecopetrol tiene más del 90% digamos, de la control económico en nuestro país, en Colombia, y eso puede afectar la economía en Colombia en este momento. Otro de los dilemas que por qué la tasa ha subido y es por el peso. El peso colombiano se ha devaluado casi en este año un 7%. Eh, para que me entiendan, el peso colombiano cuando se devalúa no tiene nada que ver con las elecciones presidenciales. O generalmente sí genera una incertidumbre a través del mercado de los inversionistas o los inversionistas extranjeros cuando se va a venir un presidente nuevo para el país, pero en este caso
el precio el peso colombiano frente al dólar se depreció casi un 7% por los precios de petróleo, que se vio en unos meses atrás, vuelvo digo, entre la guerra entre Rusia y Ucrania, que eso frenó la economía, eso frenó los precios del barril, que en ese caso los precios del barril bajó casi un 5% a nivel operativo, llegó hasta sus $85 por barril. En ese momento se está recuperando un poco, pero sin embargo estamos viendo una grande volatilidad, cierta volatilidad en el mercado, porque el Banco de la Reserva Federal en ese momento de Estados Unidos están subiendo las tasas, incluso puede que este año, 2022 en diciembre, el Banco de la Reserva Federal cierre este año con tasas del 3,5%. Entonces, si las tasas siguen subiendo acá en Estados Unidos, puede que la economía emergente en Colombia siga afectando por la apreciación del dólar, ¿sí? Si la depreciación del dólar sigue subiendo, entonces, en este caso, el Banco de la República tiene que tomar medidas en este momento para recuperar ese grado de inversión que teníamos en Colombia en pandemia. Porque es que el grado de inversión en Colombia, a nivel de agencia crediticia, estábamos en triple B negativo. Un grado de inversión negativo donde Colombia en este momento tiene más deuda que sus activos, no tiene mucho capital financiero en este momento para soponderar, digamos, las finanzas públicas a través de las organizaciones. En este momento Colombia lo que tiene que hacer es bajar las tasas, controlar la inflación para que los precios de los bienes y servicios se controlen más en el mercado y así aumente la demanda en el mercado. Si aumentamos más la demanda, vamos a ver más competitividad a través de los consumidores de las empresas de sus servicios y productos. Y cuando un mercado se vuelve competitivo, el grado de inversión puede subir hasta un doble A positivo o una A, ¿cierto? En su el grado de inversión a nivel crediticio, porque eso quiere decir que las empresas van a seguir generando empleo en el mercado, la aceleración de empleo va a seguir aumentando, ¿sí? Y las empresas van a seguir vendiendo más sus costos operativos. Y de esa manera podemos, digamos, decir que varios sectores en este momento en el mercado en Colombia está creciendo mucho. Por ejemplo, el mercado minero. El sector minero en este momento no afecta tanto la subida de las tasas porque digamos que el sector minero trabaja mucho con los precios del oro y hay que entender que la materia prima del oro es la materia prima de refugio del mercado cuando se presenta una crisis financiera en este grado, ¿cierto? Entonces el oro, digamos que es la materia prima, que es una recomendación para invertir a largo plazo, para proteger los intereses de su capital y para proteger la tasa de interés. Porque es que el oro, aparte de ser un activo refugio, cuida y protege y controla la inflación de un país cuando la inflación sube mucho de valor. ¿Sí? Entonces lo mismo cuando vamos a hablar sobre el comportamiento de la divisa del dólar, cuando vamos a hablar del comportamiento del petróleo, si el petróleo sube, entonces el dólar baja, si el petróleo baja, entonces el dólar sube, todo va viceversa. Lo que hay que hacer en este momento es cómo nosotros vamos a protegernos ante unos indicadores que están sobrevalorados en este momento en el mercado. Y es que claramente en este momento en Colombia, a nivel histórico, desde 1990, las tasas de interés es a nivel histórico. Colombia nunca ha subido unas tasas del casi 9% y eso puede generar una deceleración de efectiva deuda bancaria de las empresas y en ese caso las empresas pueden, digamos, frenar un poco sus precios de los bienes y servicios. ¿Sí? Hay que entender una cosa que Estados Unidos en este momento está tomando muchas medidas de cómo hacer la generación de recuperación de empleo a través de las empresas. Hay mucho dinero en el mercado en este momento en Estados Unidos de deuda pública, pero hay muy poco empleo. Las personas acá en Estados Unidos, digamos que no quieren trabajar porque el gobierno le está dando muchos subsidios a las familias en este momento y eso también genera un poco de incertidumbre en el mercado. A través del mercado accionario, sí afecta un poco con la subida de las tasas de interés, porque las acciones dependen mucho de los indicadores, la inflación, la tasa de interés, la tasa de desempleo, incluso el Producto Interno Bruto. En ese momento en Colombia, gracias a la recuperación económica que hemos venido teniendo
en esos últimos, digamos, en estos 2 años, después de pandemia, el PIB de Colombia ha venido creciendo casi un 4%. Puede que este año cerramos un 5 o un 6% de crecimiento económico. Eso puede generar un poco más de tranquilidad para el consumidor colombiano en este momento, ¿sí? Entonces, en breves palabras, el mensaje que les quiero brindar en esta charla es que a través de la subida de las tasas de interés y las perspectivas económicas en Colombia en este momento, estamos muy a la deriva porque todavía estamos en la toma de decisiones de la reforma tributaria. Con esas subidas de impuestos obviamente va a afectar un poco el consumidor, va a afectar un poco a nivel de organizacional para las empresas en este momento, ¿sí? Pero yo digo que en este momento con esa subida de las tasas de interés, la perspectiva económica es que este año cerramos a nivel de crecimiento económico un rango de un 5%. Esperamos que el próximo año, en el 2023, cerramos con una inflación de un grado entre 4,5 o incluso puede llegar hasta un 5,5% para controlar la inflación y que las tasas lo bajen un poco, tan siquiera un 5% también, porque si esas tasas bajan y la inflación se controla, la recuperación económica a través del grado de inversión del nivel crediticio en Colombia se puede recuperar un poco a través de esa reforma tributaria. Y en este momento, esos agentes públicos, en este momento de finanzas públicas en Colombia, su responsabilidad en este momento es eso, es controlar esa aceleración, esa frenación, digamos, lo que frena la economía son los indicadores económicos y la oferta-demanda que genera la economía en este momento en Colombia, ¿sí? Entonces, digamos que en Colombia la inflación puede llegar a un 2 o 4% al final de año y mantener esos créditos negociados en este momento con los bancos, posiblemente si ustedes pueden negociar esas tasas o hacer una compra de cartera o incluso hacer una reestructuración de deuda para reinvertir esos mismos activos en opciones de inversión. Por ejemplo, en este momento, ¿qué recomiendas? ¿Qué inversiones recomiendo en este momento? Invertir en oro. Invertir en oro en este momento está estipulado llegar a fin de año, más o menos una cotización de $2.000 por onza, porque en este momento se encuentran 1.800, 1.850 dólares por onza. Entonces, digamos que este año esperamos que el oro llegue a su crecimiento económico. Igualmente, sigo teniendo una mente optimista. Los precios de petróleo va a seguir creciendo este año, posiblemente llegue hasta los $100 por barril. También es bueno comprar acciones de las empresas petroleras sin importar de la reforma tributaria, lo que está pasando en este momento en Colombia. Las acciones en este momento en Colombia son acciones económicas y baratas. Las acciones en Colombia en el histórico siempre han sido muy baratas, pero digamos que por las nuevas ofertas públicas que se han presentado de algunas empresas, eso ha venido que el índice Colpal ha crecido más del 10% en este año 2022. Quiere decir que la economía, el mercado accionario en Colombia a través de la bolsa de valores, hemos visto una economía en crecimiento. ¿Sí? Bueno, entonces quiero aprovechar en este momento, vamos a hacer 5 minutos para aclarar dudas y preguntas que tengan sobre el tema del día de hoy. Jonathan, no te escucho. Ah, Hola Juan, ¿ahí me escuchas? sí, sí, ahora sí. Ok, gracias. Juan, en este momento no tenemos preguntas directas por los asistentes, pero yo sí te quería hacer una pregunta. Con la presentación de la reforma tributaria que se adelanta por el gobierno nacional, ¿qué presión y qué impacto tiene la misma precisamente sobre las tasas y la situación económica que nos estás compartiendo? La verdad mucho, Jonathan, porque es que, a ver, si cuando vemos un mayor de impuestos en este momento en el mercado económico, se puede convertir una deceleración económica para el consumidor. Y digamos que la tarea de esos agentes públicos lo que tienen que hacer es cómo controlar esos indicadores, cómo rebajar las tasas de interés y eso puede afectar en este momento las empresas y las personas que tienen en este momento créditos con los bancos.
porque hay que entender, Jonathan, y para todos los que nos están escuchando, cuando las tasas de interés suben en una economía, se puede frenar la economía en este momento en el mercado. Juan, continuando con el tema de la reforma tributaria pues, que se presenta para su discusión, hay uno de los puntos que se han planteado que es digamos, el alza en las tasas a los dividendos y cuál sería el riesgo que tendría ese tipo de medidas en relación con la inversión extranjera en el territorio nacional. Bueno, en este momento tenemos claro que el ministro de Hacienda hoy por hoy en la República nos dijo que en septiembre va a viajar a Nueva York simplemente, precisamente para hablar con las agencias de crediticia para ver cómo a través de los inversionistas del exterior pueden controlar las inversiones que no afecte tanto con la subida de las tasas de interés. Lo que necesitamos en este momento y aparte para seguir como con la idea de la reforma tributaria, Jonathan, lo más importante en este momento es cómo Colombia puede recuperar el grado de inversión en este momento de dejar un triple B negativo y volverlo a un doble A o A positivo en el grado de inversión en el crediticio en Colombia. Porque esa es la idea de que Colombia en este momento recupera ese nivel de aceleración económica que se ha visto en esos últimos años para controlar la inflación y las tasas. A nivel de dividendos, puede afectar mucho en este momento los accionistas en este momento que tengan acciones con las empresas de atrás de la bolsa en Colombia, porque obviamente hay que pagar un impuesto del 10% a través de la nueva reforma tributaria. ¿Cuál es mi recomendación en este momento? Si es posible, lo más pronto retirar esos dividendos, ¿sí? Retirar esos dividendos y retirar, digamos, un 20% de la inversión que el cliente tenga en el accionista que tenga en este momento y diversificar ese portafolio para que ese portafolio en este momento no se vea afectado para el final de año. Sí, comprendo, Juan. Mira, tenemos la primera pregunta de Laura Rojas y la pregunta de Laura es, ¿cuál es la perspectiva que se tiene del comportamiento del dólar para finalizar el año 2022 en relación con el peso colombiano? Listo. Teniendo en cuenta que el precio del peso colombiano frente al dólar se ha depreciado un 7% este año, sobre las incertidumbres atrás de la economía internacional, este año, finalizando pues 2022, está estipulado llegar más o menos a 4.100, puede que llegue a cerrar los 4.000 pesos o puede que llegue hasta los 4.800, 3.800, perdón, pero no pienso pues que no creo tampoco que el dólar vaya a subir hasta los 4.500 o 4.800 que vimos unos meses anteriores, no, puede que llegue a los 4.100 o 3.800. Con esta misma pregunta que nos pone Laura sobre la mesa, Juan, ese comportamiento del dólar, digamos, en los últimos 4 meses, se ven directamente, o digamos que es un resultado directo de la incertidumbre frente al tema de las elecciones presidenciales y que una vez adelantado ese proceso de elecciones y posicionado el nuevo gobierno nacional, pues el comportamiento del dólar tiende a tener, digamos, el comportamiento normal, pues distinto pues de todo el tema de inflación y todo lo que ha pasado con el alza de las tasas de interés en Estados Unidos, digamos que ya esa variable o esa presión política que pudo haber incidido se va desvaneciendo al pasar el tiempo, porque si la perspectiva que tienes a finalizar el año 2022 es que el dólar esté rondando los 3.900, 3.800 pesos, pues pensaría que esa presión tiene una relación directa con el comportamiento de los meses anteriores. Correctamente, Jonathan. Hay que entender algo, Jonathan, y una ventaja muy grande sobre el precio del dólar es que el precio del dólar también depende mucho del precio del petróleo en este momento. Y como ustedes saben que Ecopetrol tiene más del 80% de la economía en Colombia, su margen bruto, margen evita, perdón, supera el 80% del franque en este momento del precio del barril, eh, eh, eso puede generar un crecimiento económico del dólar a través del precio del petróleo. Si el precio del petróleo en este momento
se puede recuperarse a través de las acciones de Ecopetrol en Colombia, que no afecte tanto de la reforma tributaria que se está presentando, o que de pronto nuestro presidente Gustavo Petro no vaya a hacer una decisión muy negativa con Ecopetrol en este momento de sacar una empresa de mucha grandeza en nuestro país. Pienso que el precio del dólar puede llegar hasta los 3.100 o 3.200 más competitivo en el mercado, que no afecte tanto la soya y las tasas. Yo pienso, Jonathan, y para Laura también, que pronto tiene la misma duda, yo pienso que en este momento el ministro de Hacienda y todos los agentes públicos en este momento tiene que tomar medidas agresivas, tiene que tomar medidas y decisiones muy radicales en este momento, cómo recuperar esa gran inversión en Colombia para que no sea afectado el consumo y la demanda de la oferta de demanda del nivel crediticio. Juan, otro punto que me llama la atención es, se ha planteado en el marco de la reforma tributaria que se puede hablar de una doble imposición si se aumenta los impuestos a las compañías y paralelamente se aumenta el impuesto a los dividendos. Pues eso ha generado discusiones en términos, pues, si usted es inversionista de una compañía y esa compañía tiene que pagar más impuestos, pero además los dividendos suyos van a pagar más impuestos, hay quienes plantean que lo ven como una doble carga tributaria, pero también, digamos, desde las tesis jurídicas se plantea que a título individual la persona jurídica es completamente independiente y autónoma de la persona natural, es decir, de sus inversionistas. Entonces, digamos que esa separación de patrimonios, pues también lleva a la postura de que no se puede hablar de una doble carga o una doble imputación. ¿Qué opinión tienes al respecto? Es una tarea que realmente, Jonathan, yo pienso que es un reto muy grande que tienen las empresas a nivel de carga electiva de reforma tributaria, porque hay que entender que las empresas en este momento se están financiando por la deuda pública de las entidades y la mayoría de las empresas, el éxito también a nivel de inversiones a través de los accionistas. Y en este momento yo pienso, Jonathan, que las empresas tienen que tomar medidas radicales a través de la toma de decisiones para mirar cómo pueden recuperar esas pérdidas que tuvieron y cómo pueden tomar decisiones que no afecten tanto esa reforma tributaria nueva que se está realizando en este momento en el mercado. Yo también pienso, Jonathan, que los accionistas en este momento que están recibiendo dividendos, yo pienso que pueden negociar directamente con la junta directiva, cómo las empresas en este momento pueden superar ese costo operativo que no afecte tanto sus activos financieros en este momento de la empresa y cómo pueden diversificar las inversiones de las empresas en este caso en el mercado. Hay que entender, Jonathan, que en este momento hay un sector que está generando mucho crecimiento, incluso está llegando casi el 6% del PIB nacional en Colombia, es el sector de fintech. El sector de la fintech, el sector del ecosistema financiero tecnológico, es un ecosistema que precisamente ayuda a recuperar esas pérdidas de las empresas a través del financiamiento y muchas, digamos, hay muchas plataformas en este momento que están generando esas oportunidades para las empresas a pedir financiamiento con negociación con tasas competitivas en el mercado y que no afecte tanto los dividendos o digamos, la carga de impuestos para los empresarios. Juan, bueno, de mi parte, como para ir cerrando, hay una claridad que hay que tener, es que el tema de las reformas tributarias pues, tiene una vigencia, en caso de ser aprobada, solamente a partir del 1 de enero del año entrante, es decir, durante lo que resta de esta vigencia, pues las reglas tributarias seguirán siendo las mismas que están vigentes hasta el momento y las nuevas reglas que sean acogidas en la discusión de la propuesta de reforma presentada por el Gobierno Nacional serán implementadas solamente a partir del 1 de enero del 2023, que es una claridad pues que a veces no todos la tenemos y que vale mucho la pena pues hacer énfasis en ello. Juan, no sé si tienes algo más para aportar y ir cerrando este espacio que esperamos que haya sido de valor para las personas que
se han conectado en este momento con nosotros. Sí, Jonathan, mi último mensaje para todas las personas que nos están viendo y escuchando es que a través de la crisis se convierte también en oportunidades. Vean, en este momento les recomiendo descargar plataformas digitales reguladas bajo la Superintendencia Financiera de Colombia, que son plataformas de inversión donde usted puede comprar y vender a títulos valores que están negociados de la bolsa del mercado de capitales en Colombia, y son inversiones en este momento que pueden hacer diversificación de activos que no afecte tanto las tasas en este momento. Obviamente hay que cuidarnos bastante, vuelvo les digo, y es digamos, una recomendación urgentemente que con la subida de las tasas es negociar en este momento con los bancos, es posiblemente una compra de cartera, o sea, una reestructuración de deuda con los bancos y tener una perspectiva optimista en este momento con la economía en Colombia. Para el principios del otro año, perdón, en el 2023, Colombia está llegado a crecer más o menos un 6% de su PIB, del Producto Interno Bruto, y que esperemos que la inflación baje un poco para controlar, digamos, la demanda del consumo en este momento en Colombia. Esperemos que todo vuelva a recuperarse antes de pandemia y que esos agentes públicos puedan negociar y darle esa recuperación económica, que es lo más importante, porque a través del consumo puede generar digamos, una economía colaborativa en Colombia en este momento a nivel organizacional y a nivel de familia. Entonces, ese es mi último mensaje, que de pronto no nos desesperemos en este momento porque todavía hay mucha incertidumbre, hay muchas decisiones a la deriva en este momento en las nubes, pero no sabemos qué va a pasar. Estemos preparados y lo más importante es llevar a esa parte financiera organizada en nuestras vidas y cómo en este momento podemos aprovechar a tomar decisiones a través de las inversiones que nos protege ante esos indicadores económicos. Bueno, Juan, agradecerte por este espacio. Vamos a tener más espacios. Los miércoles, más o menos cada 15 días, estamos realizando un webinar distinto. Los invitamos para que se conecten y nos sigan en nuestros canales, el canal de Capitaleo y el canal de Arroyo de Ciudades Consultores en YouTube, y que puedan tener acceso no solamente a los que vamos a seguir realizando, sino al histórico que tenemos. Tenemos más de 60 webinars colgados en nuestro canal sobre distintos temas jurídicos, financieros y económicos que pueden ser de importancia para cada uno de ustedes. Juan Camilo, seguiremos entonces en comunicación. Tenemos también programado una serie de webinars en temas financieros y económicos contigo en lo que viene en los próximos meses, y un gusto volverte a saludar, hombre. Jonathan, no, muchas gracias por la invitación, por el espacio, y claro que sí, vamos a estar muy atentos, activos en estas webinars que vamos a hacer sobre esos temas económicos financieros, y muchas gracias a todos por esta charla.